Agradezco a Facundo Malorey que nos acompaña hoy. Facundo es co-founder y Privacy Manager de Data Governance Latam y va a dar un tema muy importante para la fundación, que es el tema privacidad. Como ustedes saben, la fundación, además de ser una organización académica, como puede ser STEP o la International Bar Association y demás, es una fundación que tiene un propósito que es justamente proteger la privacidad, promover la propiedad privada y promover también la competencia fiscal. Entonces es un tema que obviamente nos interesa mucho y que solemos tratar en los diversos summits que tenemos. Último aviso parroquial, el próximo summit es en Buenos Aires el 20 de noviembre. Les iba a pasar un hermoso QR para que se anoten ahora, pero van a tener que hacer el trabajo de ir al perfil de Twitter o a la página web de la fundación, the1841foundation.com, e inscribirse ahí. Pueden también convertirse en miembros y demás. Pero bueno, no te robo más tiempo, Facundo, porque estamos tarde, así que nada, el floor es tuyo, dale para adelante y nos hablamos en otro momento. Bueno, gracias Martín por la presentación, gracias por la invitación a vos y a todo tu equipo. La verdad, un placer estar aquí compartiendo estos minutos. Voy a compartir pantalla. Tan, 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 tan. Ahí creo que dejé de ser administrador. Si me pueden hacerlo mejor, porque si no, no voy a poder. A ver, para. Compartir. Bueno, ¿dónde está todo esto? Un minutito, por favor. ¿Se ve ahí? ¿Sabes que hay algo que está fallando, Facundo? Que me siento Ahí va. menos popular, pero hay algo que está fallando en Zoom de la plataforma, así que ahí va, ahí me dicen que ahí se puede ver, así que ya está, me voy de Excelente. vuelta, aparezco y te dejo tranquilo. Dale, gracias. Bueno, una vez más los agradecimientos. Tenemos una agenda muy ambiciosa. El tiempo en la televisión es tirano y en los webinars también. La idea es tratar de ver todo esto en en los próximos minutos. Por supuesto que vamos a correr un poquito. Yo les diría preguntas, comentarios y todo. Si quieren los dejamos para final, así avanzamos, ¿sí? Bueno, ahí un poquito Martín contaba quiénes somos. Somos una empresa que viene trabajando en temas de privacidad y gobierno de datos ya hace varios años. Y bueno, para nosotros obviamente es un honor poder estar aquí dando la charla en la fundación y en este espacio. Eh, Creo que está bueno cuando uno arranca esta temática, que es una temática, digamos, que obviamente interesa cada vez más a nosotros como individuos y obviamente a las empresas, a las compañías. Está bueno tener un poquito de números para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Esto cambia día a día. De hecho, tuve la oportunidad de usar este slide hace un par de meses y ahí algunos números obviamente eran otros. Lo concreto y como para entender de qué estamos hablando, tenemos aproximadamente el 82-83% de los países del mundo con legislación de datos personales. ¿Por qué me parece una buena manera de arrancar esto? Porque esto no es algo que solamente ocurre acá en Argentina, en Chile, Uruguay, Brasil, Colombia. Es algo que obviamente viene ocurriendo hace ya varios años en aproximadamente 160 países a lo largo del mundo, ¿sí? A mí me gusta los que veo que hay varios ahí amigos en la sala, gracias por sumarse. A mí me gusta hablar y siempre me han escuchado decir el movimiento silencioso es a la protección de datos, ¿sí? Una mañana, cuando cualquiera de los que trabajamos en estos temas nos levantamos, lo que vemos es esto. ¿Sí? Lo que vemos es digamos, estas tendencias hacia tener, digamos, cada vez más países y por lo tanto cada vez más, obviamente, empresas que tienen que empezar a cumplir con las distintas normativas, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la presentación algo sobre un programa de privacidad, después nos vamos a meter en algo que es bastante novedoso, que es un tratado internacional, que es el Convenio 108 Plus,
y después vamos a hablar algo de IA, tratando de respetar todo lo que habíamos dicho en la convocatoria, ¿sí? Eh, lo que ocurre también, acá me enfoco más en Latinoamérica, pero lo que ocurre a veces es que cuando desde el lado, digamos, de las organizaciones y desde el lugar en donde para que surjan estas nuevas normas, que igual, insisto, vienen saliendo y cada día tenemos nuevos escenarios, es que a veces hay ausencia, digamos, de un acuerdo político entre las personas, entre los legisladores de los distintos países. Muchas veces algunas normativas tienen dificultad técnica porque no es solamente cuestión de escribir, el papel resiste cualquier cosa, pero hay que terminar de entender si regulamos para acá o regulamos para allá, si eso tiene alguna dificultad técnica o mayor dificultad técnica. Hay, digamos, cuestiones que son bastante complejas y por lo tanto requieren un trabajo y una elaboración. También, y hay que ser muy concreto, tenemos muchas organizaciones, o al menos algunas, que ejercen una gran presión para que este tipo de normativas no avancen. Yo lo vengo diciendo hace muchos años y lo hemos escuchado por todos lados. Digamos, hay grandes sectores, digamos, de la economía que hablan de la autorregulación. No es necesario tener normativas en protección de datos, nosotros nos autorregulamos, las leyes siempre van atrás, es mejor que no frenen la innovación y los avances tecnológicos, después de última vemos. Esto es algo que uno obviamente lo va escuchando. Lo que está claro de lo que estamos hablando de datos, que es, como también muy remanido se ha dicho por varios lados, es el petróleo de esta linda era que nos toca vivir. Y también no tenemos que ser ilusos cuando estamos hablando de datos, cuando estamos hablando de información. Al final del día estamos hablando de geopolítica. Algo de esto también vamos a ver a lo largo de la presentación, porque el que hoy por hoy controla los datos, el que hoy por hoy controla la información, finalmente es el que, estamos hablando de país, estamos hablando de región, estamos hablando de empresas, son los que obviamente llevan adelante el control de lo que viene ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Eh, no nos vamos a detener en estos slides, solo mencionar que hay una presentación con Martín que de unos años a esta parte viene siendo como una ventaja competitiva, ¿sí? Y por lo tanto, las organizaciones, algunas con mucha mayor ganas, otras con menos ganas, pero vienen viendo, obviamente, en el cumplimiento de las normativas de privacidad una manera de diferenciarse de sus competidores. Eh, Esto es importante porque además nosotros, eh, aquí vamos a ver, esto lo paso rápido, pero acá, en este mismo estudio de Cisco, nosotros no compraríamos organizaciones en cuyo tratamiento de datos no confío. Es un número muy alto, este 75%. Entonces, como digo, hay compañías convencidas, hay compañías con ganas y hay compañías que simplemente porque nosotros los consumidores de algún modo les venimos marcando un poquito el terreno, empiezan a querer cumplir. Ahí me dicen que a lo mejor tengo una conexión medio débil. Si no les molesta, cierro un minutito la cámara y sigo con la presentación. Así no nos perdemos nada. ¿Ok? Y después vuelvo cuando se mejore la conexión. Gracias por avisarme. Bien. Entonces, otro tema que parece muy importante es ver cómo este movimiento silencioso de normativas viene impactando no solo en las organizaciones, sino también a nosotros como profesionales, ¿sí? Y ahí hay un par de screenshots que también algunos que están en la sala que me conocen saben que me gusta mostrarlo. Y me gusta mostrarlo básicamente porque como digo, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de información, hablamos de lo que hoy por hoy está ocurriendo en este 83% de los países del mundo, y finalmente los responsables de llevar adelante este cambio somos nosotros, ¿sí? Y miren el impacto que viene ocurriendo. En el año 2020, ese slide lo sacamos de LinkedIn, decía que se buscaban 2.418, había 2.418 búsquedas a nivel mundial, ¿sí? Después, eso es un 2021, había 111.200 búsquedas.
más adelante, 2022-2023, llegábamos a los 149.000, ¿sí? Y hoy por hoy, un 2025, si sumamos todas, estamos arriba de 400.000 posiciones, ¿sí? Con lo que vemos es un impacto concreto, no solo en aquellas cuestiones que vienen haciendo las empresas, para obviamente cumplir, sino también en nosotros. Es como que claramente hay una oportunidad para los profesionales, las profesionales que quieren dedicarse a este tipo de iniciativas. Si, sin equivocarme, yo creo que hoy por hoy cuando uno se mete en LinkedIn, que es la red profesional en donde obviamente todos nos metemos, consultamos y vemos un poquito qué está pasando, entre data y entre sustentabilidad, sin dudas deben ser las búsquedas más extensas, la mayor cantidad de búsquedas que están ocurriendo, ¿sí? Bien, y un poco como para cerrar esta primera parte, este es un slide que también lo he visto por ahí en algunas presentaciones y lo he tomado, y me parece que es importante, ¿no? Porque todavía hoy se escucha esto decir que no, a mí no me preocupa la privacidad, ¿quién me va a venir a mí a buscar mis datos o mis imágenes o lo que fuera? Bueno, me parece que está bueno, y les propongo que a lo largo de la charla veamos la charla, no, digamos, nosotros como personas, como individuos, como titulares de datos personales, y también obviamente cuando estamos sentados en esas sillas de las organizaciones es donde tenemos que tomar decisiones. Está bueno verlo de las dos maneras. ¿Por qué? Porque muchas decisiones que toman las empresas, por no decir casi todas, afectan directamente a nuestros datos personales y mucho más hoy por hoy cuando avancemos y veamos algo de inteligencia artificial, ¿sí? Bien, dicho todo esto, parece que una buena manera para explicar esto que está ocurriendo y que viene ocurriendo es poder hablar de lo que se conoce con el nombre de un programa de privacidad, ¿sí? No voy a entrar en temas muy técnicos, es una charla, digamos, más bien friendly, amigable, pero un poco la pregunta que nos podemos hacer es cómo hacemos para que mi empresa, mi organización, esté cumpliendo en temas de privacidad digamos, si no se quede en el medio y no morir en el intento, ¿sí? Lo interesante de estos temas es que no son temas en donde uno compra un software, un antivirus o no sé, o algún otro empaquetado, lo conecto y ya soy una organización que estoy cumpliendo. Sino, es bastante distinto porque, como dije hace un ratito, somos las personas las que finalmente llevamos adelante el cambio, somos las personas las que finalmente entendemos desde adentro de nuestra silla en las organizaciones y desde afuera qué es, digamos, de qué estamos hablando. Por lo tanto, a pesar de que suene muy vago y a pesar de que suene como que está muy en el aire, este tipo de implementaciones ocurren cuando obviamente se trabaja en lo que es el cambio cultural en las mismas organizaciones, ¿sí? Y sin dudas, un programa de privacidad tiene que tener pilares y principios. Esa construcción está buenísima, la que ven en la imagen, pero muy probablemente no dure mucho, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja estos temas en las organizaciones, tiene que hacerlo sobre esos principios. Y ahí, como dice en el punto 5, recién con una base sólida vamos a poder ir por algunas cosas más, ¿sí? Eh, Nosotros en nuestra empresa trabajamos siempre, digamos, con compañías, obviamente que están en la innovación, que están siempre sacando productos o plataformas nuevas, y a veces surgen estos diálogos, ¿no? Porque, no, pero quiero implementar, estoy desarrollando esta inteligencia, le voy a poner acá arriba Está bien, pero ¿cómo venís digamos, cómo viene tu base, tu estructura? Bueno, no, en realidad, y ahí evidentemente si yo quiero construir mi quinto, cuarto, sexto piso y no tengo una base sólida, probablemente termine en una situación compleja, ¿sí? Para entender esto, y acá vamos a ir rápido, pero parece que es una buena manera de entender cuando hablamos del programa de privacidad, de qué estamos hablando, nos puede ayudar y a facilitar pensemos en el dato. Al final del día de lo que estamos hablando son datos, ¿no? Entonces, lo que les propongo en estos próximos minutos es veamos ese momento de cuando el dato va, digamos, a ingresar a la organización, a la empresa, y qué va a ocurrir con ese dato a lo largo de los distintos operaciones de
tratamiento o distintas cosas que a lo mejor la empresa puede hacer, ¿sí? Y ahí nosotros detectamos, y es lo que queremos compartir con ustedes, que la vida del dato puede ser vista en todo caso en estas cuatro etapas, ¿no? La recolección, el procesamiento, el almacenamiento y la eliminación, perdón. Y podemos, abajo hemos puesto algunos flujos de datos, clientes, recursos humanos, proveedores, biovigilancia. Podríamos agregar también lo que es el control de accesos con biometría. Entonces, un poco, si ponemos a pensar en cada uno de los datos que tenemos de nuestros clientes, en cada uno de los datos que tenemos de nuestro equipo de recursos humanos, de proveedores o, como digo, las cámaras que generalmente tenemos en las organizaciones que empiezan a filmar y, no sé, y filman todo el día, filman todo, qué filman, a dónde guardan esa información, o mismo los controles de acceso, ya sea con huella o ya sea con identificación facial. Bueno, todos esos son datos finalmente. Y entonces un poco la pregunta o la dinámica que quiero plantearles en la charla es, ok, ¿y qué pasa con ese dato una vez que lo recolectamos? Obviamente que cuando el dato ingresa a la organización, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero la mayoría de los casos estamos hablando de que yo puedo como organización tener acceso a un dato porque obviamente el titular de ese dato, Facundo, Juan, Pedro, quien sea, me dio su consentimiento. Me dijo, ok, como ustedes ingresaron a la charla, había un disclaimer donde decía que la charla puede ser grabado, bueno, y ustedes entraron, ingresaron, obviamente ese es el consentimiento. El consentimiento tiene algunas características que están puestas ahí. Después tengo un slide que agregué a último momento de algo que pasó ayer a la tarde-noche para compartir con ustedes, a ver si les parece que eso que me pasó a mí, que seguramente les pasó a varios, estamos hablando de un consentimiento previo, expreso, libre, informado y por escrito. Obtener el consentimiento del titular es un presupuesto de legalidad. Ninguna empresa, ninguna organización puede estar trabajando con datos personales nuestros, de terceros, si no tiene una base legal para poder hacerlo. Y tener la base legal es parte de esa palabrita que la vamos a estar seguramente repitiendo en los próximos minutos, que es la responsabilidad demostrada, la responsabilidad proactiva o lo que se conoce con el nombre de accountability. Las organizaciones hoy por hoy no solo tienen que decir en sus avisos de privacidad o sus políticas de privacidad, yo soy una empresa muy buena, yo te cuido todos los datos, acá tenés los canales para poder acceder, sino que además tiene que poder demostrarlo, ¿sí? Con lo que no tiene que quedar solamente en los anuncios, sino que tiene que haber obviamente todo este trabajo, todo este cambio cultural como para que cuando yo digo que cuido tus datos, efectivamente los estoy cuidando y no solamente es una declaración. Bien, luego, este dato entró con el consentimiento, la organización lo tiene, y evidentemente hay un procesamiento y hay un uso de ese dato. Y acá un poco, ahí están las palabras roles, finalidad, PIA. Para que la organización, para que cualquier empresa pueda tener un dato, tuvo que haberle explicado a ese titular de datos, mira, te voy a pedir tus datos para esto, y ok, y yo acepto y por eso te doy mi consentimiento. Yo voy a asumir el rol, la organización tiene que decir, yo voy a asumir el rol, yo voy a ser el responsable el responsable del tratamiento, pero puede ocurrir también que a lo mejor yo no me ocupe del tratamiento, yo como empresa, sino que te diga, mira, Facundo, además voy a nombrar a empresa tal para que sea el encargado de este tratamiento puntual. Como vemos, estamos hablando de nombres, responsable, encargado. Todo esto, volviendo un poquito a la accountability, tiene que estar demostrado. Por lo tanto, cuando una organización me pide los datos, me muestra la finalidad, yo le doy el consentimiento, tiene que haber un tablero de control para llamarlo de alguna manera, en donde quede plasmado ese consentimiento. Tiene que haber un contrato cuando la organización le pide a otro que se encargue de un tratamiento en especial. Eh, entonces, no es esto, bueno, vamos viendo, después lo trabajamos. El mundo en el que vivimos hoy, en donde de lo que estamos hablando es de datos y de información al nivel ese de 83% de los países del mundo que tienen normativa, esto ya no puede ser dejado al azar y decir, bueno, después lo trabajamos. Claramente no. Y mucho menos si, como vemos ahí abajo, estamos hablando de datos sensibles, temas de biometría, si hacemos obviamente transferencia internacional de datos, que ahora vamos a decir. Como vemos, el mundo es maravilloso, somos pro tecnología, pero evidentemente estos son temas que tienen que ser trabajados y tratados y ya casi que no hay excusas para no hacerlo.
Lo mismo ocurre cuando una empresa toma una decisión y decir, bueno, ok, todos estos datos que yo estoy tomando, que les expliqué la finalidad, me dieron el consentimiento, ¿eh? Ok, dónde los voy a almacenar? Durante muchos años, eh, las organizaciones tenían servidores centrales y, digamos, en sus propias organizaciones de un tiempo a esta parte, y obviamente es una de las consecuencias también de toda esta explosión de lo que es la información, la inteligencia artificial, etcétera. Estamos hablando de nubes, ¿no? Y ahí un poquito la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ok, ¿y dónde estaría yo alojando mis datos? ¿Lo estoy alojando en países que tienen normativa? Y la conclusión puede ser, y si el 83% de los países del mundo tienen normativa, probablemente sí. Bueno, no siempre ocurre esto, porque hay países enormes, Estados Unidos, por ejemplo, en donde no hay una ley nacional o ley federal de protección de datos personales. Por supuesto que esto no va en contra de las grandes empresas que brindan servicios de nube, porque cumplen altísimos estándares de todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, y eso está muy bien, pero no tienen a lo mejor algunas de las dos, tres más grandes en este tema. Cuando brindan el servicio en territorio de Estados Unidos, ahí no tenemos una normativa. Sí, a lo mejor si están en Irlanda, sí, si están en Brasil, bueno, nada, es algo que, una vez más, como dije hace unos minutos, es algo que tenemos que pensar y hacernos una preguntita ahí. Bien, y finalmente un tema que esto es muy divertido y siempre que lo tocamos y después si armamos preguntas seguramente va a salir y es, ¿las organizaciones están acostumbradas a eliminar información? O yo puedo encontrar en viejas cajas en una barraca, en el barrio de Barracas, acá en la República Argentina, todavía documentación de la década del 90 o desde cuando se fundó la organización. Eh, Obviamente que hay plazos, obviamente que hay cuestiones que obligan a las organizaciones a tener que guardar determinada documentación, por lo tanto determinados datos por algún tiempo, pero un poco la pregunta que nos tenemos que hacer en esta realidad es, eh, digamos, ¿me sirve un dato del 2005? ¿Me sirve un dato del 2004? ¿Me sirve un dato del 2012? Ahí pusimos la palabra costos. En estas charlas, cuando uno está trabajando el programa de privacidad multidisciplinaria en una organización, está bueno también sumar a aquella área, CFO o quien fuere, que paga las cuentas, ¿no? Y, digamos, el costo de almacenar información que deviene absolutamente innecesaria o inútil y además implica ese almacenamiento por sí mismo un alto riesgo, porque tengo tanto que no sé qué tengo y tengo tanto que tengo que seguir pagando. Finalmente, clasificar esa información puede llegar a ser algún problema. Bueno, es una buena pregunta a hacérsela. Seguramente no la responderemos hoy, pero está bueno tenerlo presente. Como vemos entonces, para verlo a nivel así medio transversal, un programa de privacidad en una organización tiene que tener en cuenta muchas de estas cosas que estamos viendo y seguramente muchas de estas serán la base para luego poder construir más arriba y todos estos temas nuevos que vienen de inteligencia. Lo que a mí me gusta decir, y obviamente podemos abrir el debate al final, es, hoy por hoy no está, digamos, para mí no es excusable, o sea, no tiene excusa una organización que no tiene algo referido al tema de las cookies, ¿sí? Tampoco está bueno que no tenga una política de privacidad y tampoco que no tenga términos y condiciones y que en los formularios uno tenga, digamos, que chequear. Estos tres slides que les puse son servicios que uno puede encontrar en Internet, incluso la política de privacidad de modo gratuito. Entonces, y si uno utiliza cualquiera de las plataformas más comunes hoy de inteligencia artificial que están al alcance de todos, uno puede decir armar una política de privacidad con este contexto y la política saldrá. Luego, ¿será la adecuada? ¿Estará bien? ¿La tengo que hacer revisar por alguien especialista? No sé, serán decisiones de la empresa. Lo que está claro es que en este contexto mundial uno se lleva sorpresas cuando se mete a ver determinadas organizaciones. No hay nada de esto, ¿sí? Y no puede ser que en un 2025 las organizaciones eh, decidan o no le den la importancia que merece el tema de los datos, a pesar de que uno lee por ahí que
cuidamos los datos, obviamente lo más importante son nuestros clientes, te requeremos, pero bueno, demostrámelo, como decíamos, la accountability es parte de eso. Ni que hablar cuando las organizaciones a donde hayan decidido poner sus nubes o donde hayan decidido almacenar sus datos tengan que hacer estos intercambios o estas transferencias internacionales. Ahí esa imagen que le puse es una guía que se utiliza mucho acá en todo lo que es Latinoamérica, que es la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en donde si yo quiero transferir datos a un determinado país, bueno, ahí yo ya tengo súper fácil acceso, tengo cláusulas contractuales, tengo modelos, tengo todo. Después habrá que ver si, digamos, tomado ese modelo y trabajado ese contrato de transferencia, lo homologo, lo hago pasar y lo paso por, digamos, por el organismo respectivo para que me lo homologue o no. Bueno, será una decisión luego un poquito más con, digamos, con profundidad, pero lo interesante es que está todo al alcance de la mano, ¿sí? Cada vez son más países que se van sumando a esta lista de protección adecuada para Europa. Eh, y no quiero adelantar mucho más, pero Europa obviamente como bloque es un algo. Vamos a ver que Estados Unidos es otra cosa y vamos a tener a China también. Nos vamos a meter en unos slides a hablar un poquito de la geopolítica, pero lo que está claro es que el mundo en lo que es la protección de datos personales funciona o referenciándose con Europa, acá en Latinoamérica obviamente Brasil como monstruo, como país enorme que es, con una ley relativamente moderna, relativamente moderna, no, moderna de hace 4 o 5 años, perdón, eso quise decir. Y después por otro lado tenemos otro tipo de países. Pero bueno, lo interesante es que cuando yo, empresa, tomo una decisión de ok, voy a dejar mis datos allá o voy a contratar otra empresa donde voy a hacer transferencia, tengo que tener presente todo este tipo de cosas. Y finalmente, o finalmente no para terminar, sino hay una persona eh, que cada vez más, y tiene que ver un poquito con las búsquedas que vimos en LinkedIn, aparece y es el Data Protection Officer, en donde, así como en la década de los 90 empezó a aparecer en forma mandatoria el oficial de cumplimiento por la ley de lavado de activos y lucha contra el terrorismo, y unos años más tarde el Compliance Officer, por todo lo que tiene que ver con la ética en las empresas, las normativas anticorrupción, etcétera. Bueno, desde 2018 para acá, cuando el reglamento europeo se pone en vigencia, Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, empiezan cada vez más a existir estos roles. Esa es una de las razones por las cuales, como digo, ha crecido hasta casi 400.000 búsquedas en LinkedIn profesionales que se dediquen a este tipo de tareas. Eh, Sobre esto se puede hablar y mucho. Lo interesante es que este rol del Data Protection Officer puede ser dado desde adentro de la organización como puede también externalizarse. Las normativas más modernas, Europa, Brasil, Chile, bueno, en el proyecto de reforma argentina, etcétera, permiten que las empresas, si no tienen un cuadro interno o no encontraron, no perfilaron a un candidato o una candidata para que ocupe ese lugar, pueden contratar a alguien afuera de la organización como para que pueda ir cubriendo estas obligaciones, ¿sí? Bien, otro de los puntos que tenemos que charlar, nos quedarán más o menos 10 minutitos si me esperan, y después abrimos a preguntas. Es algo que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte también, que es este convenio 108 más. Acá en Argentina, nosotros tenemos a la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es Beatriz Anchorena, que además sigue siendo por este año vigente, es la presidenta del Comité del Convenio 108, con lo que le viene dando mucho impulso a este tratado internacional. Y si nos enfocamos solo en Argentina, acá hay algo interesante y es que puede ocurrir por los vaivenes y por las locuras que pasan en el Congreso Nacional en la República Argentina, que no tengamos digamos, no se sancione la ley de protección de datos personales, que en la Argentina tiene 25 años. Hace 25 años no existían las nubes como existen hoy, sí existían, pero no al desarrollo que existen hoy. Obviamente no había redes sociales, inteligencia artificial, no de la manera que se la conoce hoy tampoco. Por lo tanto, es una normativa que necesita ser actualizado, pero evidentemente en el Congreso encuentran que hay otras prioridades y por eso todavía no le han puesto mucho foco a esto. Sin embargo, lo que puede ocurrir, y esto es interesante,
es que nosotros tengamos en los próximos meses la vigencia del convenio 108 Plus en Argentina, porque Argentina ya, como dice ahí abajo, convirtió en ley este convenio, y no tengamos la ley actualizada. Y esto está bueno porque al final del día, eh, vamos a pasar rápidamente por acá, pero el convenio 108 es como un mini RGPD, por decirlo de alguna manera, porque está escrito, para los que trabajamos en esto, cuando uno lo lee, es el mismo wording, las mismas palabritas, digamos, dice más o menos lo mismo que el reglamento europeo, por supuesto a nivel de tratado internacional. Eh, pero entonces la disyuntiva que se les plantea a las organizaciones, algunas obviamente vienen cumpliendo con mucha fuerza y con mucha dedicación, y algunas otras están absolutamente dormidas a propósito o porque no conocen esto. Eh, lo interesante que se les puede plantear es que a lo mejor no tienen o no tenemos en Argentina una ley nueva, pero sí vamos a tener que cumplir con este Tratado 108, ¿sí? Y ahí, estas son palabras del mismo convenio. El convenio habla de accountability o responsabilidad. Por lo tanto, es esto de que venimos hablando, y es no solo tenés que decir que sos bueno como organización o buena como organización, sino que además tenés que demostrar, obviamente, que estás cumpliendo. Habla obviamente de medidas de seguridad al mismo nivel el reglamento europeo. Habla de la misma palabra categoría especial de datos. Como vemos, como digo, es leer el convenio, es como leer el reglamento. Habla también de esto que decíamos hace un ratito, de la transferencia internacional, en donde a lo mejor dice el supuesto que se pueden transferir datos a determinados lugares o localizaciones que no tienen nivel adecuado. Bueno, obviamente habrá que tomar medidas al respecto. Dijimos hace unos minutos que en una organización que toma datos de cualquiera de nosotros sería como el responsable, y después puede haber un tercero que es un encargado. Bueno, el responsable tiene que informar a todos nosotros como titulares de datos todo eso. No los voy a leer, pero para que quede claro. Esto muchas veces pasa cuando uno se mete y revisa aplicaciones o páginas web de organizaciones, no tienen ni siquiera abajo el nombre de la organización, no hay manera casi de encontrarla. Bueno, seguramente en un par de meses varias empresas trabajarán para estar en cumplimiento con este lindo tratado. Después habla también el tratado de que las organizaciones tienen que hacer un PIA, que es una evaluación de impacto en protección de datos. Para que se entienda muy bien, esto es como cuando antes, o hoy también, pero una empresa a lo mejor, no sé, un frigorífico o una fábrica tenía que tirar, no sé, humo por una chimenea o tenía que verter contenidos en un río, tenía que hacer un análisis de impacto ambiental. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Un nuevo desarrollo, una nueva aplicación que una empresa va a trabajar, tiene que antes hacer un análisis de impacto y ver un poquito si es una actividad de alto riesgo, medio riesgo o riesgo bajo. Y en algunos casos, incluso en el caso de alto riesgo, debe notificar a la autoridad de aplicación. Bueno, nosotros en un par de meses, este, aunque no tengamos ley, sí tenemos el convenio 108 vigente, lo vamos a tener que hacer. Construir los desarrollos de las aplicaciones de esa manera, privacy por diseño y por defecto. Y también, obviamente, habla de los derechos de nosotros, en donde esto es casi, casi como el artículo 22 del reglamento europeo, en donde yo puedo, como titular del dato, frente a una decisión automatizada, puedo, obviamente, tener o pedir que haya una intervención humana y no solamente que el algoritmo resuelva si me da un préstamo o si me sube, no sé, esto o lo otro. Y algo interesante que se plantea es si este convenio 108 exige a las organizaciones el Data Protection Officer. Y aquí cuando uno hace un análisis coordinado, teniendo en cuenta, digamos, los fundamentos y los considerandos del convenio, la respuesta es sí. El convenio no dice tenés que tener un Data Protection Officer, pero sí, eh, para que seas accountable, sí cuando haces el análisis de impacto, sí cuando haces desarrollos de diseño y por defecto, y cuando cumplís todo lo demás, obviamente vas a tener que tener a alguien, llámalo como quieras, pero que se ocupe de estos temas y los lidere y los lleve adelante. Bien, otro tema interesante, y cerramos 108, es que habla de la notificación de incidentes o brechas de seguridad.
Hoy por hoy a lo mejor ocurren incidentes, ocurren brechas y nosotros no nos enteramos. Bueno, el convenio 108 nos obliga o va a obligar a las organizaciones a poder hacerlo. Ese textito que le puse abajo es lo que el nuevo proyecto de ley que está de Argentina, que está durmiendo en los escritorios del Congreso, habla sobre notificación y la diferencia entre 48 y 72 horas. En realidad, el proyecto original fue con 48 y hoy por hoy se terminó acordando en que sean 72 horas, que es más o menos el estándar mundial. Bien, esto es solamente un slide que ahí lo saqué, se lo pedí prestado a Marcela Palero, que es una persona que trabaja también en temas de ciber. Eh, Nada, después pueden verlo o pueden preocuparse. Todo eso es lo que viene ocurriendo hace un par de años como incidentes, algunos muy conocidos, algunos no tan conocidos. Y bueno, nada, y lo interesante de esto es que con el convenio 108 vigente, nosotros nos vamos a tener que enterar de todo esto y seguramente la autoridad de aplicación también. Bien, para ir cerrando vamos a ver un poquito de IA, 5 minutos. Me pareció interesante, esta frase también la vi en algunas presentaciones y la tomé prestada. Es uno de los grandes temores, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero creo que está muy buena la frase porque sin dudas la inteligencia artificial desde un tiempo a esta parte, pero mucho más desde los últimos 2 años y pico, vino para quedarse, va a seguir explotando para arriba todos los días, un poco más. Y me parece que es un mensaje para esos profesionales que están siendo buscados y para nosotros de, bueno, tenés que adaptarte y tenés que entender un poquito cómo funciona y probablemente la IA por sí misma no te deje o no te saque tu trabajo, sino obviamente alguien que a lo mejor la esté trabajando y la esté usando. Así que me parece que ese es un mensaje interesante para nosotros, como dije hace un rato, como personas y obviamente para nosotros trabajando en las organizaciones. Ahora bien, lo que está claro es que, como dijimos, si uno no tiene una base sólida, si no armó su programa de privacidad, cuando a lo mejor queremos implementar nuevas tecnologías, pueden ocurrir cosas que, ojo, y esto no es para demonizar a nadie, hay un par de slides de esta empresa, pero a todas las organizaciones que estamos conectadas a Internet nos puede claramente ocurrir un ciberataque, un data leak. El tema es cómo estamos preparados para eso y de qué manera vamos a reaccionar. Teníamos medidas previas, tenemos un comité de crisis, hemos trabajado estos temas, o, uy, no sé, me ocurrió y no sé ni cómo prender la computadora. Entonces, lo importante es eso, y mucho más, como digo, si estamos hablando de acá arriba, vamos a implementar IA por todos lados, ok, ¿cómo venimos por abajo? ¿Cómo tenemos trabajado nuestro programa de privacidad en las organizaciones como para llegar a ese momento? Y no digo estar tranquilos, pero por lo menos tener un algo de dónde agarrarse. Bueno, más o menos lo mismo. Después, nada, algo para comentarles. Eh, ¿Conocen esta empresa? Esta empresa hace un año atrás, julio del año pasado, los teléfonos de nuestros en Argentina nos aparecieron de un día para un día ese circulito azul. Esto es un ejercicio que hicimos con Dani Monaster, que creo que está también ahí en el auditorio. Cuando uno le preguntaba o le pregunta al asistente de inteligencia de Meta en la Unión Europea puede desactivarse y ellos dicen, la Meta puede ser desactivada en la Unión Europea debido a regulaciones. Entonces, esto nos lleva un poquito a pensar que, digamos, la industria se va a autorregular, ¿sí? ¿Es cierto? O en todo caso, en este movimiento silencioso está bueno que los estados trabajen en determinada normativa, como pasó a lo mejor en Europa, y protejan los datos, ¿sí? O vamos a depender y confiar absolutamente todo en las empresas. Nosotros promovimos una denuncia contra Meta. Ahí es un mosaico de la repercusión que tuvo esta denuncia a lo largo del mundo. Y de un año a esta parte todavía la denuncia no está cerrada, pero bueno, es esto que charlamos, ¿sí? Es el avance, es ir para adelante de las organizaciones, que está buenísimo, pero obviamente dentro de un marco de respeto y dentro de un cuidado respecto a nuestros datos, porque
las inteligencias artificiales se alimentan de nuestros datos. Entonces, un poco la pregunta que les hago y que nos hago es, esto me llegó ayer a las 7:30 de la tarde, en donde Meta me dice que el 16 de diciembre va a realizar un cambio en su política de privacidad. Si continúas usando nuestros servicios después de esa fecha, aceptás estos cambios. Y un poco como decimos al principio, ¿esto les parece que es un consentimiento libre, expreso, previo? Se los dejo como pregunta, en todo caso lo charlamos al final. En cuanto a legislaciones de IA en el mundo, con esto vamos cerrando. El mapa es ese, ¿sí? Tenemos como todavía no tan pintado, pero vamos hacia ahí. Me pareció interesante contarles esto o mostrarles esto, y es, por ejemplo, X, para llegar a los 100 millones de usuarios, tardó 5 años. Bueno, miren para arriba. Y DeepSeek solamente 7 días, ¿no? Es como que hoy por hoy casi no hay límite. Sale un algo y estamos todos. Y está bien, sí, obviamente, es buenísimo, es evolución, es tecnología, es desarrollo. El tema es que no nos olvidemos, como dijimos al principio, de lo que estamos hablando son de nuestros datos, que es el petróleo de hoy en día, y nuestros datos están metidos en todo este tipo de plataformas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dimos el consentimiento? Listo, no hay nada más que hablar. Ahora, no estoy tan de acuerdo, no di mi consentimiento. ¿Es cierto que me lo tomaron? ¿Es cierto que van a cuidar mis datos? Bueno, esas son preguntas súper válidas y está bueno que nos las hagamos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, uno de los temas que también surge, y esto está a la fuente ahí, después si quieren lo pueden chequear, es que hay obviamente algún sesgo, y un poco, digamos, todas las normativas de protección de datos y de inteligencia artificial llegan a la no discriminación o apuntan a la no discriminación. Entonces, una vez más, está buenísimo, sí, vamos adelante con el desarrollo, pero no olvidemos que en el camino van pasando cosas, y está bueno entonces ir dándole vuelta al tema y no dejar que todo sea la autorregulación y después vemos, total, siempre vamos a llegar tarde a regular porque habría que darle una vuelta a este tema. Cerramos con esto, que me parece un temón. La geopolítica de los datos. Nosotros tuvimos vimos por todos los medios esa reunión de los líderes tecnológicos en la Casa Blanca, en donde ahí está el link abajo, después se los pasamos, en donde compartían las inversiones, estamos hablando de todas las empresas norteamericanas, al presidente y le decían voy a invertir tanto, voy a invertir tanto. Y del otro lado tenemos, digamos, eh, Trump, que está muy enojado porque Europa, con sus reglamentaciones, tanto el reglamento europeo como la norma de inteligencia artificial que ahora la vamos a referenciar, se enoja. ¿Por qué? Porque en Europa le ponen multas a las empresas americanas, ¿sí? Y en el mientras tanto, China, medio en silencio, medio ahí tranquilo, la guerra o la geopolítica entre Estados Unidos y Europa es bastante más, si se quiere, evidente o se ve un poquito más, pero por allá lejos China eh, fue trabajando y mucho en todo lo que tiene que ver con el tema de IA. Y vuelvo a lo mismo, y perdón que sea plomo y reiterativo, el que tiene los datos, el que tiene la información maneja el mundo, ¿sí? De esto estamos hablando. Entonces, acá no es algo contra Meta o algo contra Google o algo contra una empresa china. No, acá es, yo no estoy contra nadie. Mi día a día es trabajar con empresas y de tecnología o que avanzan en estos temas. Lo que sí quiero transmitirles como mensaje es, tengamos presente que todo esto está pasando por ahí abajo, ¿sí? No nos quedemos en los fuegos artificiales de arriba, animémonos a pensar un poquito más, porque finalmente esto es lo que termina ocurriendo. Bueno, esta es la evolución de Europa en todo lo que tiene que ver con Digital Regulation. Hoy por hoy, paso rapidísimo, tenemos una normativa integral en materia de IA, donde tenemos como una pirámide, en donde arriba hay perdón, algo primero, enfoque avanzado de riesgo. Este es el mismo enfoque que del reglamento europeo, tiene un efecto extraterritorial, lo mismo. Las multas acá son un poco más elevadas que en el RGPD de protección de datos, pero digamos, es como que la construcción de la normativa, si uno ve el reglamento europeo o uno ve la normativa de inteligencia artificial de Europa, el razonamiento es el mismo, ¿sí?
Por lo tanto, es fácil de entender. Bueno, obviamente hay actividades que están prohibidas, hay algunas que tienen un riesgo alto, hay algunas que tienen un riesgo limitado o medio y hay otros que en todo caso no tienen riesgo. Lo interesante es que la regulación de inteligencia artificial reconoce distintos roles, así como en protección de datos hablábamos de responsable y hablábamos de encargado. Bueno, acá los nombres son un poquito distintos, pero la idea es la misma. Voy a tener un proveedor, que es el que desarrolla, un implementador, un representante, y esto obviamente, digamos, tiene que, las organizaciones que estén obviamente en este tipo de cuestiones tienen que trabajarlos, encontrar cuál es la posición, cuál es el rol que van a ocupar y trabajar obviamente en consecuencia, ¿sí? Y para cerrar, últimos 2 minutos, como dijimos, empecemos, cuando veamos estos temas, empecemos desde los más básicos, empecemos desde esa base. Es importantísimo educar y capacitar a las personas. Finalmente, las personas que somos nosotros somos los empleados, somos los difusores, somos los que vamos, trabajamos en esas sillas de las empresas, pues somos nosotros mismos, ¿sí? A mí me gusta también cuando uno trabaja estos temas y va por un programa de privacidad, hay que repensar los procesos y no dar nada por supuesto. Es una oportunidad maravillosa como para decir, yo vengo haciendo las cosas de esta manera, pero a lo mejor las puedo hacer de otra manera, ¿sí? Por lo tanto, está bueno aprovechar esa oportunidad. Hay una palabra que se viene usando, estas dos palabras, que es un uso responsable de los datos, es IA responsible, es fundamental, ¿sí? Nadie dice no a la IA, nadie dice no a la evolución. Lo que decimos es, veamos qué tenemos, veamos cómo podemos construir arriba y obviamente de modo responsable y de modo a conciencia, porque una vez más, repito, los datos que están ahí en las organizaciones son nuestros propios daños. No hacer nada de esto obviamente va a generar sanciones y daños. A lo mejor hay organizaciones que no les importa, pero sí, obviamente se va a estar perdiendo la confianza, el daño reputacional. Eso sí, obviamente tiene un impacto muy, muy concreto y no solo en la billetera de las organizaciones. Y bueno, la tarea de ustedes, la tarea nuestra, muchas veces es tratar de transmitir estos conceptos, obviamente, a los líderes de las empresas para que vean a la privacidad como una inversión, como eso de, como decíamos al principio del estudio este que hace Cisco, de ventaja competitiva, ¿sí? Y no como, uy, qué plomo tengo que cumplir. No, al contrario, cumpliendo, convencido de que cumplo, seguramente puedo hacer mejor las cosas mirando para adelante. Después, bueno, todo el tema de la ética digital es un temón, no nos vamos a meter mucho, solamente decir que así como hay empresas que toman estos temas seriamente y pueden y están trabajando en sus programas y pueden cumplir, claramente hay otras que lo pueden hacer. Y entonces la pregunta que por lo menos yo les dejo es, ¿por qué no lo hacen? Porque tienen toda la billetera, tienen todas las posibilidades, tienen unos equipos tremendos de desarrollo. Entonces quizás, como decíamos antes, es un tema de, no es que una legislación es mala, no es que una legislación te complica, no te deja innovar, sino que estamos hablando de otra cosa probablemente. Estamos hablando de la geopolítica, estamos hablando de quiero tener todos los datos y hacer con ellos lo que quiero, porque si los tengo de esta manera controlo en todo caso el sector, la economía, el mercado, el mundo. Cerramos con esto. La privacidad y la gobernanza no frenan la innovación, sino que la hacen posible. Me parece que ese es el camino. La confianza es la nueva moneda digital, así como los economistas hablan de que un país sale adelante o un programa económico sale adelante cuando hay confianza. Bueno, exactamente lo mismo tenemos que llevarlo a esto de lo que estamos hablando. Y el convenio 108 no es un límite, al contrario, es una oportunidad maravillosa de construir innovación sostenible y ese es el camino que al menos yo recomiendo y yo digamos, propongo para las organizaciones. El futuro de la inteligencia no se define solo con algoritmos, no hay que parar de vista esto, sino con la forma en que nosotros y las organizaciones cuidamos y gobernamos los datos que alimentan esa IA, ¿sí? Obviamente, ante cualquier duda, ustedes consultarán a sus equipos de legales, compliance, privacy, gobierno. Ese es el camino. No sé si hay preguntas y hasta acá llegamos. Y esos son los datos de contacto que igual los piden por donde quieran. Bueno, nada, yo hasta acá llegué. No sé si hay comentarios, dudas, preguntas.
Perdón por los 10 minutos de más, pero bueno, son los 10 minutos con los que empezamos tarde. Bueno, gracias Eduardo, gracias por tus comentarios. Gracias Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Me traje a toda la banda, así me felicitan. Gracias. Ahí, Daniel, te pongo por acá los datos. Bueno, nada, entonces, gracias por todo. Han sido muy amables. Ahí les dejé mi mail, cualquier cosa me escriben y si no me encuentran por LinkedIn, Facundo es un nombre raro, Malorey es fácilmente encontrable. Gracias, gracias por todo. Muy, pero muy buenos días y una vez más, gracias Martín y a todo tu equipo de la Fundación por la invitación. Y bueno, y obviamente seguimos en contacto. Hasta luego. Chau, chau, chau. Gracias, Vane.